Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo pues este segundo tema de esta semana guadalupana. Antes de empezar con lo que es en sí el tema del día de hoy, vamos a hablar un poquito de un documento que se llama Nican Mopowa. Ayer por ahí nuestro expositor nos hablaba, ya nos daba algunos tintes, digamos, de lo que es este documento. El Nican Mopowa, a lo mejor algunos de ustedes, si han escuchado hablar algo de ella, a lo mejor para muchos, igual como cuando yo tomé el curso, fue completamente nuevo. Nunca había escuchado hablar del Nican Mopowa. ¿Qué es el Nican Mopowa? Es un manuscrito que está considerado el documento histórico más completo y evangelizador que nos habla precisamente del acontecimiento guadalupano, este acontecimiento que se da del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac. Nos va a hablar de este encuentro de Dios nuestro Señor, de Jesucristo, con la humanidad a través de su Santísima Madre, la Virgen María, en su advocación de Guadalupe. Este documento, su nombre proviene de las tres primeras palabras con las que inicia. Nican Mopowa. ¿Qué significan estas palabras? Nican significa aquí, Mo, se, Powa se narra. Aquí se narra, aquí se relata. Es un documento de una gran profundidad y sabiduría que incluye muchas expresiones indígenas que conforme vayamos viéndolo, conforme nos vayamos adentrando, vamos a ver precisamente estas expresiones de las que yo les hago referencia. Está considerado un documento histórico, evangelizador y trascendente. ¿Por qué hablamos que es un documento histórico? Bueno, porque en él nos dan nombres exactos, nos hablan de Fray Juan de Zumárraga, de por supuesto Juan Diego, el tío Juan Bernardino, nos da fechas también, en Nícar Mopowa nos va a ubicar en fechas exactas, así también nos da lugares, nos habla del Cerro del Tepeyac, nos habla de Tulpetlac, de Tlatelolco, entonces por esa razón está considerado como un documento histórico. Es un documento evangelizador, sin duda alguna, porque como les comentaba ahorita, ¿verdad? Nos va a hablar precisamente de este gran amor de Dios nuestro Señor, que viene a manifestarse. Y hoy vamos a ver de qué manera tan hermosa lo hace. Y también toca los dogmas marianos. Fíjense que incluso para cuando se escribe este documento, incluso cuando se dan las apariciones en 1531, no todos los dogmas estaban proclamados, sin embargo, en este documento los vamos a ver, los vamos a encontrar y ahorita yo les voy a hacer referencia de ellos. Y por supuesto, pues es un documento trascendente, es un documento que después de 470 años sigue siendo actual, vigente, sigue evangelizando. Está escrito en náhuatl. El náhuatl es un dialecto, es una lengua que no tenía escritura, es una lengua que únicamente tenía fonética, únicamente se hablaba. Si, por ejemplo, los aztecas, en este caso vamos a dirigirnos un poquito a los aztecas, los indígenas, deseaban dejar algo por escrito, que algo se quedara plasmado, lo hacían a través de lo que se conocen como códices. Los códices, aquí tenemos aquí tenemos algunos ejemplos de estos códices. Están llenos de pinturas o están llenos de lo que se conoce como pictogramas o ideogramas y nos narran precisamente un evento, un suceso importante. Las personas encargadas en realizar estos códices, recibían el nombre de tlacuilo. Tlacuilo en náhuatl significa el que escribe pintando. Era una profesión a la cual ellos se dedicaban, pues, la mayor parte de su vida, ¿verdad? Era una profesión y a eso se dedicaban. El tlacuilo escribía, o sea, plasmaba estos códices con estos dibujos, con estos pictogramas. Y las personas encargadas en
interpretarlos de una forma correcta, se les conocía como tlamatinimes, eran los sabios, aquellos que sabían interpretarlos correctamente. Se puede decir que fue hasta después de la conquista, o sea, hasta después de 1521, cuando de cierta forma se inventa lo que viene siendo la escritura náhuatl, que es utilizando los caracteres latinos, pero escribiéndolo tal cual como se pronunciaba el náhuatl. Este documento fue escrito por Antonio Valeriano entre 1545 y 1546. Don Antonio Valeriano era un indígena que pertenecía a la nobleza, que tendría alrededor de 11 años cuando se dan las apariciones de Santa María de Guadalupe. Y fíjense que él escucha de viva voz de Juan Diego todo lo ocurrido del 9 al 12 de diciembre, él lo escucha de viva voz y posteriormente él decide pues plasmarlo, escribir este documento. ¿Por qué nosotros podemos decir o por qué se puede asegurar que este documento está escrito entre 1545 y 1546? Bueno, porque se sabe, se conoce que Fray Juan de Zumárraga, que en ese entonces estaba como obispo, y así se refiere este documento a él, como el obispo, recién llegado obispo, es nombrado arzobispo de la Ciudad de México a partir de 1547. Es decir, que si este documento se hubiese escrito después de esta fecha, ya se referiría a él con este nuevo nombramiento como arzobispo. Pero como esto ocurre un poquito antes, nos va a hablar, se va a hacer referencia de él como el obispo. ¿Quién fue Antonio Valeriano? Antonio Valeriano, como ahorita les comentaba, es el escritor del Nican Mopohua. Es decir, el autor es Juan Diego. Juan Diego es el autor del Nican Mopohua. Y Antonio Valeriano lo que hace es dejarlo plasmado, ¿verdad? Él es el escritor. Tendría entre 23, 26 años cuando él decide dejarlo por escrito. Nosotros podemos ahorita pues decir que 23, 26 años es una persona realmente muy joven, pero también recordemos, hay que situarnos un poquito en sus tradiciones, que ellos se casaban muy joven, a la edad de 14, 15 años. Entonces, una persona de 23, 26 años, pues ya era una persona adulta. Él es un noble indígena, como les comentaba hace ratito, él pertenecía a la nobleza. Él estudia en el Colegio de la Santa Cruz, un colegio que fue fundado incluso por Fray Juan de Zumárraga y que estaba dirigido especialmente para los indígenas nobles. Fue discípulo de Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún es uno de los más importantes estudiosos de todo lo que es la cultura indígena. Con el paso del tiempo, Antonio Valeriano, fíjense nada más, llega a ser incluso director de este colegio, el Colegio de la Santa Cruz, y fue gobernador de México durante 40 años. Es decir, Antonio Valeriano era una persona pues sabia, una persona estudiada, conocía perfectamente el latín, conocía el español y por supuesto el náhuatl, su lengua natal. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí no habíamos escuchado antes hablar de este documento, el Nican Mopohua, como les comentaba hace ratito. Es decir, el Nican Mopohua no está considerado como la fuente primigenia, como se da a conocer el acontecimiento guadalupano. No fue a través de él que nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió. Existía, sin embargo, no fue gracias a él que se da a conocer pues, las apariciones de María de Guadalupe. ¿Cómo es que nosotros conocemos, cómo es que nosotros sabemos del acontecimiento guadalupano? Bueno, existen tres fuentes primigenias. La primera es la tradición oral. La tradición oral es una tradición muy arraigada que existía entre los indígenas, ya que era la manera en cómo ellos transmitían sus conocimientos, transmitían lo que eran sus tradiciones. Como no se podía dejar nada por escrito, pues los abuelos lo transmitían a los hijos, los hijos pues a los nietos, y así se fue, pues se pasaban las tradiciones, todo lo que ellos querían dejarles, digamos, de enseñanza, lo hacían a través de la tradición oral. Incluso, pues como ya comentábamos, Juan Diego lo platicaba. Juan Diego después de la estampación,
él le solicita al obispo vivir, hacer una casita al lado de la ermita, dedicándose, fíjense nada más, él solicitó poder barrer el templo. Dentro de la cultura indígena, barrer el templo era una actividad muy digna, era una actividad que no cualquiera podía realizarla, ya que esto significaba preparar el lugar para que llegara la divinidad. Entonces, Juan Diego, los últimos 16 años de su vida, se va y vive al lado de la ermita, donde se dedica a barrer el templo, pero también a transmitir todo esto que él vivió, ¿verdad? Y ahí fue donde Antonio Valeriano pues, lo escuchó probablemente más de una vez. Otra fuente primigenia del acontecimiento guadalupano, pues es la imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen que para ellos representa todo un códice que ellos con solo verla pudieron leerla, pudieron interpretarla. Más adelante vamos a tener una clase dedicada únicamente al códice, pero todo lo que en ella hay, su cintilla, su cabello, el color de su vestimenta, todo para ellos tenía un significado. Entonces, ellos escuchaban a Juan Diego, veían la imagen de nuestra madre y solicitaban ser bautizados. La tercera fuente primigenia, recordemos que les dije que eran tres fuentes primigenias de las que se da a conocer el acontecimiento guadalupano. La tercera fuente son los signos de los tiempos. Para hablar de los signos de los tiempos, hay que hacer mención que la filosofía religiosa que los aztecas, vamos a hablar en particular de ellos, tenían, está llena de muchas leyendas, de muchos mitos, ¿verdad? Cosas en las que ellos creían. La humanidad que ellos estaban viviendo, que era la quinta humanidad, se había formado en un año 13 caña, con un 4 movimiento. Los signos de los tiempos nos habla que 1531 era año 13 caña en el calendario azteca, calendario maya, estaban viviendo el año 13 caña. ¿Qué significaba para ellos estar viviendo ese año? Bueno, significaba el fin de una época, el fin de una era, algo iba a ocurrir. Ellos sabían que cada que llegaba ese año se cerraba un ciclo y algo iba a ocurrir. Había habido 3 grandes terremotos también en ese mismo año, por lo tanto ellos estaban esperando ese 4 movimiento en el que ellos pensaban que así como se había formado esta nueva humanidad en un año 13 caña con un 4 movimiento, igual sería destruida. Entonces fíjense cómo estos signos de los tiempos iban pues encajando en su mentalidad, ¿verdad? Algo iba a pasar, estábamos cerrando un ciclo. Había habido 4 terremotos. Después hubo un eclipse total de sol. ¿Qué significaba para ellos ver este evento que pues nosotros sabemos que es un evento natural? Para ellos significaba que la luna se estaba devorando al sol, estaba pues, prácticamente acabando con el sol. Si el sol, que para ellos era su principal dios, dejaba de existir, no había vida. Entonces, todo esto les indicaba que algo iba a ocurrir. Y por último, ahora sí como a veces decimos aquí en México, ¿verdad? Así como la cereza del pastel, en 1531, en ese año, surca por el cielo mexicano lo que es el cometa Halley, un fenómeno natural que para ellos significaba pues que el cielo se estaba desgarrando, que algo sin duda alguna estaba por ocurrir. ¿Dónde se encuentra actualmente la copia más antigua del Nican Mopowa? Bueno, esta copia se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York, dentro de lo que se conoce como la colección Lennox. James Lennox muere en 1880 y en 1895 lo que es su colección pasa a formar parte de lo que es la Biblioteca Pública de Nueva York. El documento original, hasta la fecha, no se tiene conocimiento dónde se encuentra. Esta es una copia. ¿Cómo sabemos nosotros que es una copia la que está ahí? Bueno, pues en aquella época era muy difícil ahora sí que sacar copias, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a sacar copias? O no había impresión incluso. Entonces, lo que hacían es que los autores, de una manera intencional,
repetían parte de un párrafo. Al repetir esto, pues con eso se indicaban que esto era un original, era una copia de un original. Y esto lo podemos ver en la página 5 y inicio de la página 6, que al final por aquí dice inmoyoyo, que significa en mi templo, en templo. Esta palabra en esta página 5 se repite completamente el texto y podemos verlo aquí. Entonces con eso nosotros determinamos que este es una copia del manuscrito original. Esta copia, que está en Nueva York, está compuesta por 4 bifolios. Fíjese, un bifolio, déjame ver si aquí puedo poner el apuntador. Ok, este es un bifolio. Un bifolio consta de 2 hojas y cada hoja tiene 2 páginas. Es decir, que el documento completo son 16 páginas, lo que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Sin embargo, esta copia que se tiene ahí no está completa. Esta copia le hacen falta las últimas hojas. Cuando vayamos viendo Nican Mopowa, principalmente en la clase de mañana, cuando nos hablen de que Juan Diego le da la vuelta al cerrito y van a ver por qué razón él trata de esconderse de nuestra madre, hasta ahí llega esta copia que está en Nueva York, que viene siendo por el versículo 106. Pero resulta que en el año de 1649, el padre Luis Lazo de la Vega, quien en ese entonces fungía como capellán de lo que ahora se conoce como la antigua parroquia de indios, él publica por primera vez un libro al cual él titula El Güey Tramahuizoltica, el gran acontecimiento. Este libro está, digamos, formado por 5 partes. La primera viene una oración, después viene el Nican Mopowa de Antonio Valeriano, viene una pequeña descripción de lo que es la imagen de la Virgen, viene otro libro que conocemos que se llama Nican Montecpana. Este libro Nican Montecpana fue escrito por Fernando de Alba Iztrizóchitl. Él es también un noble indígena y en este libro más que nada lo que nos hablan es qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió con Juan Diego después de las apariciones y nos habla también pues de algunos milagros que Dios nuestro Señor hace, ¿verdad? A través de su Santísima Madre. Y en este libro eso lo podemos encontrar. Y al final viene el rezo del rosario. Todo estaba muy bien, el padre estuvo muy bien a juntar estos documentos e imprimirlos por primera vez ya de una manera formal, o sea, en imprenta. Aquí lo único que pasó es que no pone de quién son la autoría, o sea, él se adjudica la autoría de estos libros. Bueno, pues ahora sí que gracias a esto es que nosotros tenemos conocimiento de el desenlace, de qué es lo que ocurre después del versículo, digamos, 106 o hasta donde queda esta copia, gracias, pues ahora sí que a este libro, gracias a esto que ocurrió hace, pues, más de 400 años, ¿verdad? De que hizo el padre Luis Lazo de la Vega, pues nosotros podemos saber el completo, ¿verdad? De lo que tiene este documento. Nos podemos preguntar, ¿cómo es que este documento tan importante y con tanta información, ¿verdad? Que pues digo, llegó a Nueva York. Resulta que el licenciado José Fernando Ramírez, un gran historiador y experto en lo que son temas indígenas, al ver él que el presidente Benito Juárez estaba en contra de la iglesia y que estaba mandando a quemar lo que son archivos y bibliotecas, él decide salvar algunos documentos antiguos. Y dentro de estos documentos que él salva, pues aquí se va probablemente el Nican Mopowa. Por supuesto que el licenciado José Fernández es expulsado de México, se va y vive exiliado, se va a Bonn, Alemania, y allá muere.
Después de su muerte, sus familiares subastan estos documentos que él tenía y es donde socios de James Leno los compran, ¿verdad? Y es así como el Nican Mopowa llega a Nueva York. Todo esto lo podemos encontrar en el blog de la Biblioteca Pública de Nueva York. Actualmente, los estudios continúan. No los estudios, digamos, propio del contenido del Nican Mopowa. Eso ya está dicho, está escrito y se conoce. Ahorita los estudios que se están haciendo es, pues, viendo la tinta con lo que fue escrito, el papel, y bueno, sigue siendo un documento que llama mucho la atención, que muchos estudiosos han puesto sus ojos en él y que pues yo creo que muy pronto vamos a tener un poco más de información de este documento tan valioso pues, para todos nosotros. ¿Quiénes son los protagonistas del Nican Mopowa? Bueno, pues nuestra principal, ¿verdad? Ahora sí que la protagonista estelar, la Virgen de Guadalupe. Nuestra madre que sale al encuentro del laico, sale al encuentro del laico a hacer una petición. Su petición es su casita sagrada. Ella quiere la construcción de una casita sagrada, y una casita sagrada que especifica en dónde la desea. Ella la desea en el llano. Y aquí hay que ver por qué ella hace mención que sea en el llano de este cerro, no en la cumbre del Cerro del Tepeyac, sino en el llano. Para los aztecas, cuando se hablaba de, de algo verdadero, tenía que ser algo que tuviera raíz. Por ejemplo, las flores para ellos significaba algo verdadero porque tenían raíz, estaban enraizadas. Los ancianos eran personas a las cuales pues se les tenía mucho agradecimiento y se les respetaba y honraba, puesto que ellos representaban esa raíz de esa cultura. Entonces, al que nuestra madre solicite su casita en el llano, tiene un significado muy grande para ellos. Otro de los protagonistas, Juan Diego que se vuelve el vidente de Santa María de Guadalupe, Juan Diego quien tiene pues la dicha de estar frente al rostro de María. Él nace en Cuautitlán, allá por el año 1474, está casado con su esposa María Lucía, y para el momento de las apariciones, él ya era viudo. Él enviudece en el año de 1529, que es cuando muere María Lucía, y para ese entonces, él ya vive en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino. Esto es importante. Aunque Juan Diego nace en Cuautitlán, vive en Cuautitlán, al momento de las apariciones, él ya vivía en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino. Era viudo, como comentábamos, y tenía 57 años, es decir, era una persona también grande, que ya pasaba lo que ellos conocían como el siglo azteca. El siglo azteca estaba conformado por 52 años, es decir, Juan Diego ya se consideraba una persona digna de ser escuchada. Fray Juan de Zumárraga, otro de los protagonistas, él es nombrado obispo de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1527 y su nombramiento lo hace el rey Carlos V. En ese entonces había una facultad que el rey podía hacer nombramientos y posteriormente el Papa tenía que ratificar estos nombramientos. Llega a México hasta el año de 1528, llega un 8 de diciembre de 1528 y llega junto con aquellos de la primera audiencia. Ayer por ahí también les platicaron un poquito acerca de la primera audiencia, que viene siendo como ese primer gobierno que manda precisamente el rey. Él es la persona que en 1529 manda esta carta al rey, ¿verdad? Esta carta con una súplica, con una pues solicitando un auxilio, que más que ser una carta dirigida al rey, pues era una carta que estaba dirigida sin duda alguna a Dios nuestro Señor. ¿Se acuerdan un poquito qué decía esa carta? Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse completamente. La situación que vivían en ese momento, tanto indígenas como españoles, era una situación muy difícil. Fray Juan de Zumárraga en 1536
funda el Colegio de la Santa Cruz y en 1547 es nombrado arzobispo. El tío Juan Bernardino, fíjense, es el tío paterno de Juan Diego, y a él es al que nuestra madre le entrega el nombre completo. A él es al que le dice cómo quiere llamarse, Santa María de Guadalupe. En ese entonces, cuando se dan las apariciones, el tío está enfermo de cocolistli y nuestra madre se le aparece a él y pues lo sana, ¿verdad? Le devuelve la salud y en ese momento le entrega a él, que representa pues la raíz de este pueblo, a él es al que se le da este nombre, ¿verdad? El cocolistli es una especie de salmonela, a lo que nosotros ahorita podemos conocer, y en ese entonces, pues, sí, muchas personas fallecían porque pues no tenían los recursos, el medicamento o no se conocía realmente cómo salir adelante. Entonces el tío prácticamente sí estuvo agonizando y pues bueno, recupera la salud. Nuestra madre se le aparece a él, ya él es el que le va a entregar su nombre completo. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos a este documento. El Nican Mopogua está seccionado por versículos, más que nada para facilitar lo que viene siendo su estudio. Hoy vamos a hablar del versículo del 1 al 67 y vamos a ir ahorita desmenuzándolo poco a poco. El Nican Mopogua tiene una pequeña introducción que a mí me gustaría mucho leérselas. Dice, aquí se narra cómo hace poco, de manera milagrosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. Nos vamos a detener tantito en esta introducción y vamos a ver en verdad la cantidad de información que nos está dando. Primero nos hablan de que hace poco, es decir, el Nican Mopogua está escrito en un tiempo no muy lejano al que se dan las apariciones. Estamos hablando de aproximadamente 15 años después, que es cuando se escribe. Nos habla desde el principio que se aparece de manera milagrosa, es decir, desde un principio se está reconociendo que esto fue en realidad un milagro. No fue traída por los españoles para facilitar la evangelización de estas tierras, no fue traída por ellos, ni fue pintada por mano humana. Desde un principio se está reconociendo que esto es realmente un milagro. Nos habla también de estos dogmas marianos. Aquí vamos a encontrar 3 dogmas marianos. La perfecta nos habla de una mujer pura, una mujer sin mancha, nos está hablando de la Inmaculada Concepción. Virgen, virginidad perpetua de María, segundo dogma. Madre de Dios es la maternidad divina, es el primer dogma proclamado allá en el Concilio de Éfeso en el año 431. El privilegio más grande de nuestra Madre Santísima es precisamente ese, el ser la Madre de nuestro Señor. Y vemos también aquí al final cómo nos dice nuestra Reina. Desde un principio hay esa unidad, hay esa identidad del pueblo con ella. En el versículo primero nos dice 10 años después de conquistar la Ciudad de México. Es decir, nos está situando en un año en especial. Sabemos que Nican Mopogua es un documento histórico, precisamente por esto sabemos que pues la conquista se da en 1521, nos habla 10 años después, nos está situando en el año de 1531. Y continúa diciendo, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Fíjense, los aztecas era un pueblo 100% guerrero. Era un pueblo que estaba dedicado a esas guerras floridas, a esas captura de corazones, para hacer estos sacrificios que hacían en honor a sus dioses, con un propósito, porque todo esto tenía para ellos un propósito, era mantener la continuidad de la vida. Y todo esto de un día a otro había terminado. Así que cuando en Nican Mopogua nos dice que las flechas y sus escudos están depuestos, es decir, están en los suelos, eso significa derrota, significaba
que ya no había nada por qué luchar. Ellos ya se habían dado por vencidos, estaban realmente sumergidos en una terrible depresión. La vida para ellos no tenía sentido. Estaban también pues las heridas recientes de la conquista, donde pues muchos de ellos murieron. También había llegado la viruela. Fíjense, la viruela fue una enfermedad que llega junto con los españoles, una enfermedad pues que ellos desconocían, que era nuevo para ellos y pues no tenían la manera de afrontarla. Se dice que para finales del siglo XVI, el 60% de la población había fallecido precisamente a causa de esta enfermedad. Cuando nos habla de la paz de los pueblos, nos está hablando de la paz de los sepulcros, de la paz de los muertos, que en ese momento se sentía por toda la ciudad. Y continúa el versículo 2 y nos dice, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento del dador de vida, el verdadero Dios. ¿De qué nos habla en especial este versículo? Nos está diciendo que ese gran trabajo, ese gran esfuerzo, principalmente de estos primeros evangelizadores que llegan a estas tierras, comienza a dar frutos, comienza a haber unos cuantos bautizados. Entre ellos, pues tenemos conocimiento de Juan Diego, de su tío, de su esposa. Ya empieza a haber una pequeña conversión. Por supuesto, la labor que hicieron estos primeros evangelizadores fue una labor titánica porque se toparon con muchas situaciones. Para empezar, el idioma, el dialecto, o sea, si ellos se iban de un lado o llegaban a otra pequeña aldea, a otra pequeña comunidad, cambiaba completamente el dialecto, hablaban náhuatl, maya, chichimeca, o sea, era muy difícil poderse comunicar, ¿verdad? Por otro lado, pues también estaban esos malos testimonios de algunos españoles. No podemos decir que de todos, pero sí podemos hablar principalmente de aquellos que llegan con la primera audiencia, ¿verdad? Aquellos que, pues que por un lado los evangelizadores les decían, no robes, y ellos eran víctimas de robo, no mates, y a ellos los mataban, no mientan, y a ellos les mentían. Entonces, cómo poder evangelizar con todos estos obstáculos. Sí, fue una labor difícil, pero este versículo nos habla de eso, de que a pesar de toda esta situación, hay un rayo de esperanza. Comienza el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. El acontecimiento guadalupano, como hemos comentado, se da del 9 al 12 de diciembre de 1531. Esto ocurre en este cerrito del Tepeyac y en donde se van a dar 5 apariciones, 4 de las cuales se le dan a Juan Diego y una quinta es al tío Juan Bernardino, precisamente en aquel momento cuando es sanado. El día de hoy vamos a hablar del día 9 de diciembre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió el 9 de diciembre? Donde se dan 2 de estas 4 apariciones a Juan Diego. La primera se da en el Cerro del Tepeyac al amanecer y la segunda se da precisamente también en el Cerro del Tepeyac, pero ya al anochecer. Así que bueno, pues el día de hoy ahora sí que los invito a ponernos estas sandalias junto con Juan Diego y vamos a recorrer todo el día 9 de diciembre junto con él. Y en Nicanmopowa nos comienza hablando que hay un indito, un macehual, es decir, un hombre del pueblo. Su nombre Juan Diego, se dice vecino de Cuautitlán y en las cosas de Dios en todo pertenece a Tlatelolco. Nos habla de del estatus, digamos, podemos decir un estatus social que tenía Juan Diego. Él era un macehual. ¿Qué significa un macehual? Era una persona humilde, era una persona sencilla, una persona del campo. Ciertamente, pues no una persona mísera, ¿verdad? Es una persona trabajadora, pertenecía a la clase trabajadora, aquellos que en su vestimenta era completamente blanca, porque no podían utilizar ningún color, era la manera en cómo se les diferenciaba. Ellos tenían que usar, tal y como salía de las fibras del maguey, su vestimenta, ese era el color que ellos usaban. Nos habla que nace en Cuautitlán, como ya comentamos hace ratito, él nace en Cuautitlán,
pero vivía en Tupetlac para ese entonces, y que para las cosas de Dios él iba a Tlatelolco. Si Juan Diego para las apariciones hubiera vivido todavía en Cuautitlán, no habría necesidad de bajar hasta Tlatelolco, puesto que allá sí ya tenían iglesia y daban catecismo. Entonces Juan Diego no tendría necesidad de caminar más e ir hasta Tlatelolco, pero como en Tulpetlac, que es donde él vivía, no había, por eso él tenía que ir a Tlatelolco a seguir las cosas de Dios. Era sábado muy de madrugada, el Nican Mocowa nos vuelve a situar en el día en especial, ¿verdad? Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y sus mandatos. Juan Diego, después de ser bautizado, pues él sigue con esta formación, ¿verdad? Con esta formación cristiana. Él iba el sábado al catecismo y nos habla de algo muy importante para ellos. Nos dice que comenzaba a relucir el alba en la tierra, o sea, comenzaba a amanecer. Cuando Juan Diego va caminando, vamos a imaginarnos, cuando Juan Diego va cerca del cerro del Tepeyac, él escucha cómo de este cerro provienen unos cantos. Era el canto como de variadas aves preciosas. Juan Diego conocía perfectamente este cerrito porque por ahí caminaba, por ahí pasaba muy a menudo. Juan Diego lo conocía y sabía que era un cerro árido, era un cerro pedregoso, cuya vegetación pues se conformaba de huizaches, de hierbecillas, de magueyes, de todas estas flores o vegetación que puede existir en este tipo de cerros. Entonces cuando va caminando por aquí, escucha estos cantos, flor y canto. En náhuatl significa Insochil Inhuicatl. Insochil Inhuicatl es la forma en cómo ellos se comunicaban con Dios. La flor, lo verdadero, lo real, y el canto era la comunicación de Dios. Estas palabras, pues, para ellos tenía ese significado. Juan Diego va caminando por ahí y escucha, él hace incluso referencia porque dice que estos cantos aventajaban a los pájaros del coyototl y del simistan. ¿Qué significa aventajar? Significa que era algo mejor. O sea, él conocía ya el canto de estos pájaros, ¿verdad? Porque él hace alusión a ellos. Pero esto que él estaba escuchando era algo nuevo, era algo diferente, era algo que sobrepasaba, era algo que él no conocía, pero relacionaba, ¿verdad? El pájaro del coyototl es un ave que para ellos anunciaba que un día nuevo estaba por comenzar. Y el siniscan era un ave cuyo canto les anunciaba la fertilidad. Es decir, Juan Diego, al escuchar el canto de estos pájaros, estaba haciendo alusión de un día nuevo y un día lleno de vida. Fíjense, cuando un santo va a ser canonizado, generalmente se determina su fecha para su festejo, la fecha en que él fallece. ¿Por qué razón? Porque ese día, pues él entra al paraíso, él conoce el paraíso, él entra al cielo, ¿verdad? Su santidad Juan Pablo II determinó, cuando canoniza a Juan Diego hace casi 20 años, él determina que la fecha del festejo de Juan Diego sea precisamente el 9 de diciembre, porque ese día, pues ahora sí que el cielo bajó y Juan Diego pudo entrar y pudo presenciar y pudo estar en él. Entonces, tuvo a bien su santidad Juan Pablo II determinar esta fecha como la fecha del festejo de Juan Diego. Juan Diego se detiene un segundo y se empieza a cuestionar, ¿verdad? Y dice, por ventura soy digno, soy merecedor de todo esto que escucho. Juan Diego se reconocía y se sabía una persona sencilla, una persona humilde, y se cuestiona, ¿verdad? Si acaso él es digno de escuchar, pues lo que en ese momento estaba él presenciando. Y se pregunta, ¿acaso estoy allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, en la tierra de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso estoy en la tierra celestial? Juan Diego se cuestiona realmente en ese momento si él estaba realmente en el paraíso, en ese
cielo indígena que ellos tenían por cierto. Y aquí fíjense lo que podemos ver es como el cielo indígena, el cielo que ellos tenían por cierto, pues es algo bueno de cierta manera y es algo purificado, semejante a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros, pues, igual, no lo conocemos, pero a lo que nosotros también se nos ha enseñado. Juan Diego se cuestiona, y esto tiene algo que ver porque cuando pues llegan los primeros evangelizadores y ven pues que en su cultura, una cultura en la que estaba pues centrada los sacrificios humanos, pues decían, no puede haber nada bueno, no puede haber nada rescatable en esta cultura que se basa en sacrificios. Sin embargo, nosotros aquí podemos ver que como en su concepción el cielo que ellos tenían por bueno, por verdadero, era algo, era algo como lo que Juan Diego estaba viendo y estaba experimentando. Y nos dice el Micano Powa, cuando de pronto cesan estos cantos, de repente estos cantos dejan de escucharse, hay un silencio. En la mentalidad indígena hay un silencio antes de la intervención de Dios. Es decir, en ese silencio se está preparando, se está disponiendo el corazón, el espíritu, para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Nosotros sabemos muy bien que Dios se comunica con nosotros en el silencio. Y en eso Juan Diego escucha que le hablan, que le llaman desde la cumbre del cerrito, le dicen, Juanzin, Juan Diegotzin. Fíjense, si nuestra madre ya le estaba hablando con su nombre de bautizado, que era Juan Diego, ¿por qué agrega la terminación sin al hablarle? ¿Por qué le dice Juanzin, Juan Diegotzin? La terminación sin, nosotros podemos traducirlo al español como hito. Juanito, Juan Dieguito, por eso escuchamos nosotros Juanito, Juan Dieguito, ¿verdad? Así lo traducimos. Pero para ellos, esa terminación significaba algo, algo diferente. La terminación sin significaba dignidad, significaba respeto, significaba cariño. Nuestra madre desde el primer momento lo está honrando, lo está dignificando a Juan Diego. ¿Cómo estaba la dignidad de este pueblo en ese momento? Pues estaba por los suelos, ¿verdad? Era un pueblo que estaba dañado, cuya dignidad pues estaba prácticamente por los suelos. Nuestra madre desde el primer momento se dirige a él honrándolo, respetándolo y mostrándole cariño. Juan Diego se dirige, sube al cerrito, ¿verdad? Y cuando llega a ella, contempla una noble doncella que allí estaba de pie. Recordemos que ellos eran sumamente visuales. Juan Diego ya la había visto. Reconoció simplemente con solo verla que ella era una noble. ¿Por qué razón sabe Juan Diego que es una mujer noble? Por el color de su vestimenta. Los nobles eran personas que podían utilizar color en su vestimenta, a diferencia de los más iguales. Ellos no podían utilizar ningún color. Inmediatamente la observa y ve que es una noble. Sabe que es una doncella, es decir, una doncella era una mujer virgen, era una mujer que no estaba casada. ¿Cómo lo sabe Juan Diego? Por la manera en que nuestra madre está peinada. Ayer nos comentaban un poquito, ¿verdad? De cómo en sus costumbres, en sus tradiciones, ellos se peinaban, las mujeres casadas se hacían unas pequeñas colas y unos chonguitos, ¿verdad? Una especie de chonguitos en el cabello. Y la mujer que estaba soltera, la mujer virgen, se peinaba con el cabello suelto, por el apartado por en medio. Entonces, Juan Diego inmediatamente sabe que es una mujer noble, que es una doncella. Pero fíjense lo interesante que aquí nos dice, y esta mujer noble doncella allí estaba de pie. Aquí es donde nosotros podemos ver este cuarto dogma mariano. Santa María de Guadalupe está en cuerpo y alma. Ella está parada frente a Juan Diego. No es un holograma, no es, pues ahora sí como un fantasma. Juan Diego no está viendo como que flota, está viendo que ella está parada en estas rocas. Por eso nosotros hacemos mención que el Tepeyac es tierra santa, ¿verdad? Porque en estas tierras
María ha puesto sus pies y en su inmaculado vientre viene Jesucristo. Y también Juan Diego descubre que esta mujer es una mujer, una emperatriz. ¿Por qué razón? Porque él observa el color de su manto, un color verde azulado, un color que era exclusivo del emperador. Pero a diferencia de su emperador, al cual no podía ni siquiera mirar a los ojos, porque si tú te atrevías a levantar la vista y mirarlo, bueno, el castigo era la muerte. Nadie podía ver al emperador, nadie podía dirigirse a él. Sin embargo, esta mujer, que es una noble, que es una emperatriz, que lo está esperando, que le está esperando Juan Diego parada, ¿verdad? Lo está esperando de pie, le está mostrando desde el primer momento, pues, un respeto, una dignidad, y también le está mostrando confianza, una confianza porque le habla a Juan Diego y le dice que se acerque, que vaya juntito a ella. Cuando Juan Diego está frente a nuestra Madre Santísima, él nos empieza a describir todo lo que él ve. Nos dice cómo su vestido como el sol resplandecía y así brillaba, y las piedras y rocas sobre las que estaban. Aquí está lo que ahorita comentábamos, este dogma mariano. Aquí vemos que ella está parada en estas piedras. Nos está Juan Diego describiendo todo lo que ante su vista se había transformado, ¿verdad? Nos habla de cómo estas rocas lanzaban rayos como de jades. Para el indígena, el jade tenía incluso mucho más valor que el oro. Para ellos era más valioso. El jade lo relacionaban con los dioses. Entonces María, en esta perfecta inculturación que está haciendo, ella está tomando estos elementos que él conoce perfectamente. Nos habla también del arco iris, el arco iris que para nosotros pues es esa señal de alianza de Dios nuestro Señor con la humanidad. Nos dice que Juan Diego se postra en su presencia. Juan Diego se postra ante ella porque Juan Diego ya sabe quién es. En ese momento, si nos damos cuenta, nuestra madre no se ha presentado, no le ha dicho quién es. Sin embargo, Juan Diego ya sabía quién era. Sabía que es la Madre de Dios, sabía quién estaba en su inmaculado vientre. Y nuestra madre le dice, se dirige a él y le dice, escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde te diriges? ¿Ustedes creen que nuestra madre no supiera a dónde iba Juan Diego? Por supuesto que ella sabía a dónde iba, a dónde se dirigía, pero muchas veces nuestra madre quiere escucharnos, quiere que seamos nosotros los que le digamos que necesitamos, a dónde vamos. Y ella lo primero que hace es preguntarle, ¿a dónde vas? Y le dice, el más pequeño de mis hijos. Esta palabra en náhuatl se dice nosocoyo. Es una palabra que significa el más pequeño, el preferido, el querido. Son expresiones indígenas, como comentábamos al inicio, que son, pues digo, si en algún momento alguien, ¿verdad?, que diga es que esto fue un invento, definitivamente son expresiones que los españoles, para empezar, no conocían, y conocían el significado que para ellos tenían. Como les comento, decirnos Ocoyum para ellos era, las abuelas así se referían a sus nietos, con ese amor, con esa candidez, con ese cariño, y nuestra madre así le habla a Juan Diego, con mucho amor, con mucho cariño, porque sabe que él va a entender lo que le está diciendo. Alice Minosocoyum, ¿a dónde te diriges? Y Juan Diego, ¿cómo le responde? Le va a responder dentro de esta misma cortesía indígena, le responde de esta misma manera cariñosa que los indígenas utilizaban. Utiliza la palabra sihuapilé. Sihuapilé significa muchachita mía, señora mía, reina mía. A veces nos preguntan como que Juan Diego a lo mejor fue una falta de respeto, o sea, como dice niña mía. Bueno, para él estaba hablándole con mucho respeto, pero con mucho cariño, porque dentro de su conocimiento, dentro de su cultura, eso significaban estas palabras, ¿verdad?
mi muchachita, niña mía, y le dice, allá llegaré a tu casita en México Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes de nuestro Señor, Señor nuestros sacerdotes. Tan Juan Diego la había reconocido que inmediatamente le dice, allá voy a tu casita. Juan Diego iba al catecismo, allá voy a tu casita, voy a seguir lo que nos enseñan aquellos que son, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Juan Diego iba a Tlatelolco desde el primer momento, sin que ella se haya presentado. Juan Diego sabe perfectamente ante quién está. Y nuestra madre le contesta de la siguiente manera, le dice, sábete, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María. Hasta este momento, ella apenas se está presentando y únicamente le dice que es María. No le da su nombre completo, le dice, soy la perfecta Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Santa María de Guadalupe viene a ser una perfecta inculturación del Evangelio, así lo describe su santidad Juan Pablo II. Ella utiliza elementos, utiliza palabras, cosas que Juan Diego podía reconocer y que para él tenían un valor. Cuando ella se presenta, lo hace en náhuatl y utiliza estos títulos que Juan Diego conocía perfectamente y les voy a decir por qué. Como platicamos ahorita, dentro de todos estos mitos y estas leyendas que ellos tenían, pues también era un pueblo politeísta, es decir, ellos creían en muchos dioses, pero dentro de todos estos dioses, ellos tenían la concepción de un dios que abarcaba todo. Ya ese dios del todo, desconocido, le pusieron por nombre Ometeo. Y cuando ellos se dirigían a Ometeo, lo hacían tomando estos títulos que precisamente nuestra madre acaba de tomar. Ella no toma todos los títulos que se le daban a Ometeo, porque no todos se le pueden aplicar a Dios nuestro Señor. Ella purifica, ella toma únicamente esto bueno, esto verdadero que está sembrado, que ha sido sembrado por Dios nuestro Señor, esas semillas del verbo, ella lo toma y lo utiliza para comunicarse, ¿verdad? Entonces, en náhuatl, ella le dice, Santa María y Nancy, Inhuelneji teo Dios, Inimpalmenohuani, Teyocoyani, Intloque Nahuaque, Iluicagua Intlactipaque. Ella utiliza esta palabra Ininan, que aquí la tengo subrayada. Ininan significa la madre, pero al agregarle la terminación sin, significa dignidad, significa honrar. Y ella dice que se siente honrosa, ¿verdad? De ser la madre del Neji Teod. Neji significa arraigadísimo. Recordemos, lo que tiene arraigo, lo que está, lo que tiene sustento, eso es para ellos lo verdadero, lo real. Entonces ella le dice, yo soy quien tengo el honor de ser la madre del verdaderísimo Dios. Es decir, en ningún momento hay confusión alguna, porque de repente dicen, bueno, entonces María, ¿se puede confundir que la madre Ometeo? No, eso es sincretismo y eso ella no lo hace. Ella dice, soy la madre del Neji Teot. Es más, tan le refuerza a Juan Diego que es la madre del verdadero Dios, que le dice dos veces, Teot, el náhuatl significa Dios, y se lo dice también en español, o sea, soy la madre del verdaderísimo Dios, que no quede duda, ¿verdad, Juan Diego? ¿Quién soy? La madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el dueño, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la mediación, el dueño del cielo y de la tierra. E inmediatamente nuestra madre hace su petición. Su petición es mucho deseo que aquí me levanten una casita sagrada. Una casita sagrada es un templo, una iglesia. Fíjense, dentro de la cultura indígena, cuando ellos iban a establecerse como civilización, lo primero que hacían al llegar a un lugar era
construir un templo. Construían un templo, se estaba construyendo esa civilización. En las guerras, cuando había guerras y llegaban los atacantes o los enemigos y de repente alguien subía a estas pirámides y destruía el templo, para ellos prácticamente ahí se acababa la guerra, ahí paraba todo porque ellos ya se daban por vencidos. Se destruía el templo, era destrucción de esa civilización. Santa María de Guadalupe pide una casita sagrada, un templo, una iglesia. Ella quiere la construcción de esta casita para comenzar con la construcción de una nueva civilización, pero una civilización fundada desde el amor de Dios nuestro Señor. Y continúa diciéndole, una casita en donde lo mostraré, lo ensalzaré. Al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona. Nuestra madre no quiere una casita sagrada para ella. Ella solicita una casita sagrada para entregárnoslo, para mostrárnoslo, para ensalzarlo a quien es su amor persona. El amor de nuestra madre es una persona. El amor de María es su Hijo Jesucristo. Ella ha venido a traernos a su Hijo Jesucristo, a entregárnoslo, a dárnoslo. Él que es el verdaderísimo Dios por quien se vive, un Dios que no está lejano, un Dios que no los ha abandonado en este sufrimiento, un Dios que viene a hacerse presente y viene a entregarse como ese único sacrificio de amor. El acontecimiento guadalupano es una verdadera teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. El acontecimiento guadalupano, el centro del acontecimiento guadalupano es Jesucristo, nuestro Señor. El centro de la imagen de nuestra Madre es su Hijo Jesucristo. María siempre nos va a conducir a Dios, a su Hijo Jesucristo. Y continúa diciéndole nuestra Madre, porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra. Eh, la compasión es un sentimiento o es una emoción humana que se va a manifestar a partir del sufrimiento de otro ser. Santa María de Guadalupe viene siendo esa respuesta de Dios nuestro Señor que ha sentido compasión precisamente por este pueblo. Y si vemos aquí, esto es realmente, pues es realmente un regalo muy grande que podemos descubrir en el Nican Mopoa. Nos dice, yo me honro en ser tu madre compasiva. Fíjense, es la primera vez que nuestra madre, que María, nos dice que es nuestra madre. Juan Diego lo sabía porque estaba yendo al catecismo, Juan Diego le estaban hablando de María, de Jesús, y a Juan Diego se le estaba pues enseñando que ella es nuestra madre. Nosotros lo sabemos porque en las escrituras lo hemos leído, ¿verdad? En ese suplicio de la cruz, cuando Jesús antes de morir nos da ese regalo tan grande que es entregarnos a su madre. Le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Él nos lo entrega como nuestra madre. Por eso nosotros sabemos que ella es nuestra madre. Pero es precisamente aquí, en el Tepeyac, que nuestra madre lo expresa con sus palabras. Nos dice que además que ella se siente honrada de ser nuestra madre, y nos dice de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra. Cuando el Papa Benedicto XIV conoce el acontecimiento guadalupano, lo primero que él dice, fíjense, lo primero que a él se le viene a la mente es, dice, no ha hecho cosa igual con nación alguna. Esta frase, este párrafo, se desprende del Salmo 147, un salmo que está dirigido al pueblo de Israel, a ese pueblo elegido. Y el Papa dice, no ha hecho cosa igual con nación alguna. María nos dice que es nuestra madre, que es de nosotros, pero que también es de todos las variadas estirpes de hombres
que existen. Es decir, no vino por los indígenas, no vino solamente para los españoles de aquella época. Ella viene a entregarse ahora sí que al mundo entero. En muchas partes, en diversos lugares del mundo hay, pues en las iglesias, tú debes de conocer tu iglesia, la que frecuentas. Hay un lugar destinado para nuestra morenita del Tepeyac, es patrona de las Américas, patrona de Filipinas. Hay un lugar incluso en la Basílica de Roma, de San Pedro en Roma. Su santidad Juan Pablo II tenía tanto amor y cariño a nuestra morenita que él designa un espacio para que ahí se le venere. La podemos encontrar en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Notre Dame en París, en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Y por supuesto, pues la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano, que recibe aproximadamente entre 23 a 25 millones de peregrinos al año. Fíjense nada más, estos datos, pues bueno, son antes de la pandemia, ¿verdad? Lamentablemente ahorita por cuestiones de pandemia, pues se ha limitado un poco, pero es el templo mariano más visitado. Entre el 9 y 12 de diciembre se calcula que entre 8 y 9 millones de personas lo visitan. Y después del Vaticano es el lugar donde más se celebran misas. Pues realmente era lo que nuestra madre quería, ¿verdad? Entregarnos en la Eucaristía precisamente a su Hijo Jesucristo. Y le continúa diciendo, porque ahí en verdad escucharé tu llanto, tu tristeza, para remediar, para curar todas tus penas y miserias. Santa María de Guadalupe nos dice que ahí nos espera, en esta casita sagrada. Ella quiere aliviar nuestro dolor, nuestras penas, nuestras tristezas. Ella quiere cambiarlas por esa alegría que únicamente se experimenta en ese encuentro con su Hijo Jesús. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío. En ese momento, nuestra madre nombra a Juan Diego su mensajero. Juan Diego se transforma en ese mensajero digno de confianza. En la cultura indígena, cuando el emperador quería mandar un mensaje a otro tlatoani, digamos, a otra autoridad, tenía que seleccionar un mensajero. El mensajero tenía que ser una persona digna de confianza, puesto que llevaba el aliento, llevaba la palabra del emperador o del tlatoani. Entonces eran personas que eran dignas, no cualquiera podía hacerlo. Y en este momento, Juan Diego se ha convertido en ese mensajero digno de nuestra Madre Santísima. María, que es una emperatriz, en este momento está mandando ahora sí que un mensaje al obispo, quien representa la cabeza de la iglesia en estas tierras. El obispo es quien debe autorizar, debe aprobar la construcción de esta casita sagrada. Y le dice, ten por cierto, Juan Diego, o sea, que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello en verdad te enriqueceré, te glorificaré. ¿Cuántas veces nuestra madre le está diciendo a Juan Diego que este trabajo, que esto que él está haciendo será pagado, será enriquecido, será agradecido? Se lo dice varias veces. Juan Diego es canonizado el 31 de julio del 2002 por su santidad Juan Pablo II. Estamos prácticamente a muy pocos días de celebrar estos primeros 20 años de canonización. Y podemos decir, bueno, pues si nuestra madre inmediatamente le dijo que todo su trabajo y todo su esfuerzo iba a ser retribuido, porque hasta ahorita apenas 20 años van a ser de esta canonización, ¿verdad? Pues no fue, créanme, que cuestión de ella. Nosotros nos tardamos en reconocer esa santidad de Juan Diego, porque en verdad que el día que Juan Diego murió, ténganlo por seguro que nuestra Madre Santísima vino por él y se lo llevó. Y está juntito a ella, como así le dijo que se acercara y que fuera juntito a ella. Y Juan Diego ya goza de esa de esa vida celestial, porque realmente el pago de Juan Diego, esa glorificación de Juan Diego ha sido precisamente el cielo. Ese ha sido el pago que Juan Diego recibió inmediatamente después de su muerte. Y le dice al final, anda
haz lo que está de tu parte. En este momento, nuestra madre le pide a este laico su colaboración. Se requiere la colaboración del laico para que el mensaje sea llevado al obispo. Juan Diego viene derecho, viene a poner en obra su encomienda. Él viene derecho a México, él va derecho a la casa del obispo. Y cuando hablamos de derecho, podemos también hablar de que hay una rectitud en su intención, en su proceder. Él viene derecho a cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor. Juan Diego llega al palacio del obispo, lo hacen esperar un ratito antes de atenderlo y después él pasa junto al obispo y le comienza a decir todo lo que Juan Diego vio, lo que escuchó, lo que admiró. ¿Qué vio Juan Diego? ¿Recordamos un poquito qué fue lo que vio Juan Diego ese día? Pues Juan Diego vio cómo ese cerro que él conocía ante sus ojos se había transformado. Vio el rostro de nuestra Madre Santísima. ¿Qué escuchó? Escuchó el canto primero de estos pájaros. Escuchó la palabra de Nuestra Señora. Él admiró todo, ¿verdad? A su alrededor, nos descubría cómo todo se había transformado y él viene y le platica al obispo, ¿verdad? Con demasiada emoción, todo lo que pasó ahí. Y el obispo lo escucha, le pone atención, pero como que no mucho le cree. Incluso le dice, hijo mío, otra vez vendrás y aún con calma te oiré. Muchas veces nosotros hemos tenido la sensación o nos ha quedado la sensación de que como que el obispo, Fray Juan de Zumárraga, ha sido el malo, ¿verdad? Porque no le creyó a Juan Diego, porque dudó de su palabra. Pero recordemos que el obispo era una persona muy prudente. Él, incluso en Europa, había estado encargado de algunos, se había hecho cargo de algunos casos de la Santa Inquisición. Entonces era una persona muy prudente. Él sabía cómo cuestionar, sabía cómo preguntar. Y pues si nos ponemos un poquito, ahora sí que en sus zapatos, qué difícil también es de repente que llegue un recién convertido, alguien que la mayor tiempo de su vida, pues ha vivido, ya ha crecido con ciertas creencias y que de repente a esta persona, un recién convertido, pues que llegue y que diga, pues que se le apareció nuestra Madre del Cielo. Era difícil de poder creer en cierto momento. Y es por eso que Fray Juan de Zumárraga, si vemos, él no es grosero, ni lo humilla, al contrario, le escucha y le dice, mira, otra vez vendrás y otra vez te escucharé, ¿verdad? Y en ese momento, pues lo despide. Juan Diego regresa al Cerro del Tepeyac, esta es la segunda aparición. Seguimos en el día 9, todavía Juan Diego no se ha acabado este día 9 de diciembre. Juan Diego regresa, ya está anocheciendo, llega con nuestra madre y él se siente sumamente triste. A diferencia de la mañana, que él iba contento, él iba gozoso por lo que había vivido, él llevaba este mensaje, el cual él pensó que por ser un mensaje de la Madre de Dios, pues sería fácilmente creído, sería fácilmente escuchado y sería fácilmente atendido, pues se da cuenta que no, ¿verdad? Y él viene y le dice que lo atendieron con amabilidad, con atención, pero como que su corazón no lo tuvo por cierto, no lo reconoció. Recordemos cómo ellos eran muy visuales. Fray Juan de Zumárraga le estaba poniendo atención, pero pues su rostro, quizás sus movimientos, le indicaban que no le estaban creyendo, ¿verdad? Y Juan Diego se siente triste porque al final de cuentas él estaba fallando en esta misión que se le había encomendado. Y en ese momento Juan Diego le hace una petición. Le dice, mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que mandes a otra persona, alguien que sea conocido, respetado, honrado, que le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra para que sea creída. Juan Diego, pues en esta sencillez y en esta humildad que él reconocía en su persona, pues dicen, manda a alguien que sea un noble quizás, alguien que sea honrado, alguien que sea conocido,
alguien que pueda ser creído. Él no se sentía digno siquiera de esto, pero Dios nuestro Señor precisamente se basa, se vale más bien de estas personas, aquellos que son sencillos, que son humildes de corazón. Y nuestra Madre Santísima no se había equivocado en elegirlo a él como su mensajero, este mensajero digno de confianza, este humilde más igual que era Juan Diego. Y le dice, y utiliza estas expresiones indígenas, le dice, porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, en verdad soy parihuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido. Fíjense, Juan Diego en este momento, él se compara con algunos utensilios que ellos utilizaban, que son instrumentos de carga. Por ejemplo, habla de mecapal. Esto es un mecapal. Es una especie de una fajita de istle que ellos soportaban en su cabeza para cargar cosas pesadas, ¿verdad? Juan Diego dice, yo soy un mecapal, yo soy una parihuela. ¿Qué es una parihuela? Este es otro utensilio de carga donde dos personas sujetan, una por cada lado. Hay estas especies pues como varas, y en donde ponen tablillas o un tejido, y ahí cargan cosas pesadas. Es decir, él se considera un instrumento de carga. Él dice, yo soy cola, yo soy ala, yo mismo necesito ser conducido. Juan Diego dice, ¿quién soy yo para estar llevando, verdad, a un mensaje, y un mensaje tan importante, si yo necesito ser conducido? Nuestra madre lo escucha y le dice, escucha, el más pequeño de mis hijos, otra vez no Socoyum, le habla con ese cariño, con esa ternura, se dirige a Juan Diego y le dice, que no son escasos mis servidores, mis mensajeros. Por supuesto que no. Nuestra Madre Santísima podía mandar a cualquier persona. No son escasos sus mensajeros. Es más, ella misma podía haber ido directamente ante el obispo y pudo habérsele aparecido, ¿verdad? Y hacer su solicitud. Sin embargo, María nos deja una gran lección. Ella nunca va por encima de la iglesia, ella nunca va por encima de la iglesia que está representada por su Hijo Jesucristo. Ella se somete a la iglesia y sabe que la autoridad de la iglesia es precisamente el obispo. Ella necesita la autorización del obispo para que se lleve a cabo esta solicitud. Y continúa diciéndolo, pero es necesario que tú personalmente vayas y ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Fíjense nada más qué cosa tan maravillosa esto. En este plan de salvación, Dios nuestro Señor ha querido incluir un laico como muchos de los que ahorita estamos aquí presentes, un laico que tiene que volverse el intercesor de nuestra madre, ella que es nuestra máxima intercesora, a la que nosotros pues solicitamos su auxilio. En este momento ella pide la intercesión de un laico. El laico, pues sin duda alguna, un laico con muchas virtudes como las tenía Juan Diego, la paciencia, la humildad, el servicio, muchas virtudes que sin duda alguna pues tenemos que imitar, ¿verdad? Eh, pero ella necesita el laico. Dios ha querido necesitarnos este tiempo. Desde ese entonces hasta ahorita yo les puedo decir que es el momento del laico. El laico que debe de ayudar, que debe de moverse en la iglesia y debe de hacer lo que está de nuestra parte. Y nuestra madre continúa diciéndole y le dice, y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando. Fíjense, María es nuestra madre y nos habla como una madre le habla a un hijo, le habla con cariño. Primero le dice, mucho te ruego, y después, ¿cómo le dice? Y con rigor te mando, ¿verdad? O sea, ella es firme, le pide que por favor vaya, pero hay firmeza en su decisión. O sea, tú tienes que volver a ir, Juan Diego. Las madres indígenas tenían bajo su cargo dos roles muy importantes dentro de la familia. El primero era educar a los hijos
y la disciplina de ellos. Recordemos que los hombres pues se iban a estas guerras floridas que tardaban meses en regresar y que muchas veces pues no regresaban. Entonces la madre era la encargada en educar y en disciplinar. Y de esta manera nuestra madre nos habla. Fíjense nada más qué bonito. Nos habla como a sus hijos, nos habla con amor, pero también con un poco de disciplina, ¿verdad? Y le dice y le pide que vaya al día siguiente. Ya estamos que el día siguiente ya va a ser día domingo, ¿verdad? Le dice, ve mañana, vuelves a ir con el obispo y le haces saber cuál es mi petición y le dices que yo soy la Madre de Dios y te envío a ti como mi mensajero. Juan Diego, una vez más se despide de ella, le dice, ¿verdad? Que no se preocupe, que con mucho gusto irá al día siguiente a llevar su venerable aliento, su venerable palabra. Se despide de ella otra vez con estas mismas expresiones indígenas que denotan mucho cariño, pero respeto a la vez, ¿verdad? Le dice, me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, niña mía, descansa otro poquito y luego él se fue a su casa a descansar. Juan Diego se despide de ella y como le dice al final, ¿verdad? Descansa otro poquito. ¿Quién creen ustedes que para este momento ya esté un poco más cansado? Juan Diego había caminado de Tulpetlac a Tepeyac 13 kilómetros, después 7 más para llegar a Tlatelolco, después fue casa del señor obispo, caminó unos cuantos kilómetros más donde esperó, le aguardó y habló con él. Regresa, ya oscureció, ya está anocheciendo, se está acabando este día sábado, ¿verdad? Probablemente es más, Juan Diego, no sabemos si parece entonces hasta incluso hubiera comido, ¿verdad? Y como dentro de esta cortesía indígena, él le dice, descansa otro poquito. Se despide y agarra rumbo a su casa, de nuevo a Tulpetlac, y al día siguiente él queda en regresar. Y pues todo esto ocurrió el día 9 de diciembre de 1531 y hasta aquí vamos a dejarlo. Mañana nuestro compañero o nuestra compañera, el siguiente expositor, se va a encargar de terminar esta hermosa narración. Yo creo que muchos se quedaron picados para ver qué más seguía. Claro que sí, Blanquita. Queremos continuar mañana con la gran historia, ¿verdad?, de nuestra Madrecita Santa. Blanquita, te agradecemos muchísimo tu hermosa exposición y tengo unas preguntas aquí. La primera sería, ¿quién tradujo por primera vez al español el Nican Mopowa? ¿Quién lo tradujo completamente? Mira, en Nican Mopowa hubo algunas traducciones en 1648, pero fueron solo algunos fragmentos. En 1926, el padre Primo Feliciano lo traduce completamente al español y se publica completamente al español. Gracias. ¿Qué es año 13 caña? ¿Nos lo puedes explicar un poquito? Año 13 caña, ok. Miren, el calendario azteca o la manera en cómo ellos medían el tiempo eran en periodos. Estaba el periodo pedernal, caza, conejo y caña. Cada periodo contaba con 13 años cada uno. Al terminar, digamos, al darle la vuelta a este calendario, terminaba en un año 13 caña. Aquí se cerraba un siglo para ellos. Si nosotros multiplicamos 4 épocas por 13 años, son 52 años. Para ellos eso era un siglo. Entonces, el año 13 caña, para ellos tenía muchos significados porque era el fin de un ciclo, el fin de un siglo para ellos, ¿verdad? Entonces, sabían que algo iba a ocurrir. Ahora bien, año 13 caña también significaba o tenía el significado de algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Entonces, para ellos era un año donde esperaban cambios, era un año donde
habían pasado ya 10 años después de la conquista, se habían parado los sacrificios humanos, esos sacrificios que ellos pues ofrecían a sus dioses con un solo propósito, que era mantener la continuidad de la vida. Entonces, sin estos sacrificios, pues no sabían qué había pasado, ¿verdad? No sabían si esta vida iba a continuar o a lo mejor iba a continuar y ellos no iban a estar. Y pues sin duda alguna, este año 13 Caña trajo para ellos el fin de un ciclo, ¿verdad? Y comienza pues una nueva era para ellos, ¿verdad? Ya desde el conocimiento de la fe cristiana. Tengo otra pregunta. ¿Qué es inculturación? ¿Qué es inculturación? Ok. Inculturación es lo que Santa María de Guadalupe hace precisamente en este acontecimiento guadalupano. Inculturación es adentrarse a una cultura y tomar aquellos elementos buenos y verdaderos. Ella se adentra a esta cultura, toma elementos que son buenos, que por todos por ser, somos hijos de Dios, tenemos cosas buenas, cosas que Dios ha sembrado en nuestras culturas, y ella lo que hace es tomarlo, sin violentar esa cultura y únicamente, digamos, quitando todo aquello que no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con este plan de salvación, no tiene nada que ver con Jesucristo, con Dios nuestro Señor, pero elementos que son buenos y que ellos podían entender. Por ejemplo, cuando hablamos del Neji, del arraigadísimo, ellos sabían que para ellos el arraigo significaba algo bueno, significaba verdadero. Por eso también, cuando los primeros evangelizadores llegan y les empiezan a hablar de la buena nueva, algo nuevo no tiene raíz. Una persona o un pueblo nuevo no tiene raíz, no tiene cultura, entonces una flor con una buena raíz para ellos era algo hermoso, era algo verdadero. Entonces, ella toma estos elementos y eso se le llama incultural, que es precisamente lo que ella hace en estas tierras, inculturiza. Bueno, la última pregunta que nos alcanza el tiempo. Explicar un poquito flor y canto. Creo que ya me... Más o menos. Sí. Tiene algo que ver con la pregunta anterior y lo que ahorita comentaba. Miren, la flor para ellos era algo verdadero. Por eso cuando Juan Diego incluso, ay, es que no me quiero adelantar, pero para ellos las flores, que más adelante, mañana lo vamos a ver, para él eso era la señal, o sea, esa era la verdad porque para él la flor era lo que tenía arraigo, era lo verdadero, y el canto era la manera en que se comunicaba con Dios. Si tú unes esas dos palabras, flor y canto, in Xochitl, ya estamos hablando de una comunicación, de una manera de ellos pues de orar, de comunicarse con Dios, ¿verdad? Era la manera en cómo ellos lo hacían. Eso significa flor y canto. Por eso es que créanme que todo esto, inculturación, porque Santa María de Guadalupe precisamente, pues elige flores, ¿verdad? Porque hay un significado. Porque Juan Diego cuando va caminando por este cerro, lo que le llama la atención que es el canto. Ese canto que es lo primero que él que va pasando por algo que conoce, un lugar que él transitaba comúnmente, pero que al escucharlo y al ser algo hermoso, Juan Diego no siente en ningún momento miedo. Claro. Sube, sin dudarlo, ¿verdad? Pues se encuentra con esta madre, pero es parte, todo esto es parte de esto, de la manera en cómo ella se comunicó para darse a entender y para que todo quedara perfectamente comprendido para ellos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Los invito a hacer nuestra oración final